Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alfredo Morales López y hoy vengo a exponerles sobre los principios doctrinarios en materia fiscal, de la materia Seminario de Derecho Fiscal impartida por el profesor Francisco Javier Mejía Cisneros, con mi número de expediente 216-203190 de la Universidad de Sonora. El primer tema es la problemática y los antecedentes, que dice: al someter la relación tributaria a un régimen jurídico específico, permite encuadrar los vínculos tributarios dentro de uno necesario marco de certeza que permita saber hasta dónde llega la potestad recaudadora del fisco y por los cuales son límites a los contribuyentes. Como podemos darnos cuenta, la mera existencia de un aparato legislativo no constituye una verdadera garantía, y en esas condiciones los especialistas han formulado una serie de máximas o principios que, con base en nociones de justicia y equidad, deben actuar como base rectora de todo el orden jurídico tributario. De esta manera las normas serán adecuadas y justas en tanto se inspiren y fundamenten en estos principios. El origen de estas máximas se encuentra en las ideas expresadas por Adam Smith en su obra conocida como La riqueza de las naciones, donde incluye un análisis de los tributos, y es la parte fundamental que quiero desglosar un poquito los principios, que es el principio de proporcionalidad, el principio de certidumbre o certeza, el principio de comodidad, el principio de economía y otro que es la parte complementaria de Harold M. Summers, que es principio de la capacidad de pago, principio del beneficio, principio del crédito por ingreso ganado, principio de la ocupación plena y el principio de la conveniencia. El primero es el principio de la proporcionalidad, también llamado principio de justicia, que este principio habla de que se traduce en sostener que todo ciudadano debe contribuir al sostenimiento del Estado bajo cuya soberanía reside, en proporción a su verdadera capacidad económica. De lo contrario, estaríamos ante una desigualdad de imposición. Con la palabra proporción se pretende hablar de un sistema tributario justo y equitativo. Un ejemplo de este es que, por ejemplo, dos ciudadanos, uno que gana 10 y otro 50, la aportación cuantitativa proporcional vendría siendo del 3% respectivamente. La aportación cuantitativa y cualitativamente proporcional es igual al 1% al que gana 10 y 5% al que gana 50. Como vemos, este principio atiende a los porcentajes de participación, al exigir una tributación porcentual más elevada en el caso de ganancias más altas y porcentualmente más reducida en el caso de ganancias medias y pequeñas. Pasándonos al otro principio, que es el de certidumbre o certeza, este principio sostiene que todo tributo debe poseer fijeza en sus elementos constitutivos. De otra manera se daría paso al abuso y a la arbitrariedad por parte de las autoridades encargadas de la recaudación, pudiendo fijar a su capricho las cuotas impositivas, fechas de pago, obligaciones, etc. De esta manera, la norma fiscal deberá establecer con certeza los elementos constitutivos del tributo, que son el sujeto pasivo, el objeto, la tasa, la cuota o la tarifa, la base gravable, la fecha de pago, las sanciones aplicables y, pasándonos al principio de comodidad, el principio de comodidad atiende en principio a los plazos o fechas que deben establecerse en las leyes fiscales, para que el pago de las contribuciones, mismas que deberán fijarse de manera tal que resulte práctico y poco gravoso para el sujeto pasivo cumplir sus deberes tributarios. El principio de la economía. El principio de la economía sostiene que la diferencia entre el monto total de la recaudación fiscal y lo que efectivamente ingresa a las arcas del erario público debe ser lo menor posible. Como es lógico imaginar, la inobservancia a este principio conlleva a una violación de los motivos de orden público que justifican la existencia de la relación jurídica tributaria. Las contribuciones por parte de los contribuyentes deben ser devueltas transformadas en obras y servicios públicos. Pasándonos al otro, es un análisis de las causas que hacen antieconómico un tributo. Son 4. El número 1 es que la cobranza de un impuesto requiera de un gran número de funcionarios o dependientes.
El 2, cuando el impuesto de tal naturaleza que oprime o coarta la industria, desalentando al pueblo para aplicarse a ciertos ramos de negociación que proporcionan trabajo y mantendrán mayor número de gentes. 3. Las confiscaciones y los decomisos. 4. Cuando los sujetos pasivos son víctimas de frecuentes visitas y odiosas fiscalizaciones de los recaudadores o administradores de rentas. Pasándonos a los principios complementarios, que uno es principio de la capacidad de pago. Dice, sostiene que los que poseen el mayor ingreso o riqueza pagan la mayor parte del impuesto, independientemente de los beneficios que reciban del gasto de estos fondos. Uno de los fines de este principio es del gravar con el objeto de igualar a la distribución de ingreso y la riqueza. Se puede observar que este principio propuesto por Harold M. Summers es una reproducción del principio de proporcionalidad de Adam Smith. El principio del beneficio, que es el segundo, bajo este principio se sostiene que los individuos y los negocios pagan de acuerdo con los beneficios que reciben de los gastos gubernamentales. Resulta difícil separar este principio del de la capacidad de pago, cuando el contribuyente se beneficia de servicios gubernamentales de carácter general. El otro es el principio del crédito por interés ganado, que bajo este principio Summers explica que aquellos contribuyentes que obtuvieran sus ingresos como resultado de cualquier clase de trabajo recibieran un tratamiento favorable con respecto a aquellos que se benefician de rentas, dividendos e intereses. El principio de la ocupación plena, Summers habla que los impuestos pueden ser formulados con el objeto de estimar la producción y el empleo sin tomar en cuenta consideraciones acerca de la capacidad de pago, beneficio o en forma en que se obtenga el ingreso. Otro, que es el último, es el principio de la conveniencia. Summers sostiene que en el establecimiento de impuestos no debe tener en principio otro fin más noble que el de recaudar lo más posible con la menor dificultad. Es de observarse que este principio no es otra cosa que la máxima economía de Adam Smith expresada en su aceptación más elemental. Es todo de mi parte acerca de este tema. Muchísimas gracias por su atención.